Hola, ¿cómo están? Buenos días. Disculpen la tardanza para poder enviarle el link, pero ayer sucedieron una serie de hechos y no contaba con que era mi primer día de clases también y se me juntaron todo y bueno, no pude enviarla ayer, así que lo estoy haciendo hoy temprano antes de ir a trabajar. Así que, bueno, llegamos a la clase número 8 que tiene que ver con TEA. Así que hoy vamos a estar explicando qué es, perdón, con TDAH. TEA ya lo habíamos dado anteriormente y hoy vamos a avanzar un poquito más en esto que es TDAH. ¿Qué será TDAH? Sabemos que es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien, bueno, hoy lo vamos a estar explicando un poco más siguiendo la lectura del PowerPoint que les envié en el día de ayer. Bien, y una de las preguntas que tenemos que hacernos es primeramente, ¿qué es el TEA? El TDAH. ¿Qué es el TDAH? Sabemos las siglas, sabemos el significado de las siglas, pero en sí, ¿de qué se trata este tipo de déficit, de este tipo de trastorno? Y dice que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, pero también es un patrón persistente por la inatención y la hiperactividad más o acompañado de la impulsividad. ¿Estamos? Entonces, es un patrón persistente por la hiperactividad, inatención, acompañado de la impulsividad. Es algo que difiere de lo normal, porque muchas veces nosotros podemos tener en cuenta cuando es un niño que, por ejemplo, no se queda quieto. Pero esto sobrepasa al ser inquieto, sobrepasa al estar caminando todo el tiempo, sobrepasa un montón de estándares en los que decimos, ay, qué cabezudo este niño, no sé qué. No, esto es algo diferente. Vemos y notamos un comportamiento que es no, totalmente diferente a lo que es solamente un estándar de estar en su lugar, de estar quieto, de atender. Y la inatención, que creo que también es otra de las características fuertes, la inatención, esto de estar corriendo, de andar, pero diferente a otros niños que no tienen. Este tipo de inatención va a impactar en el ámbito escolar, social y familiar. Y lo va a impactar de muchas maneras. Y también lo va a impactar de manera emocionalmente, porque este niño, yo he conocido padres, por ejemplo, que tienen niños con TDAH y ellos inclusive se han aislado socialmente o han dejado de ir a reuniones, a cumpleaños. Conocí el testimonio de una madre que me decía, a mi hijo nunca lo han invitado a un cumpleaños. Y esto obviamente entristecía a esta madre y no lo han invitado porque él no se queda quieto, porque él toca todo. Entonces es como que más allá del trastorno que él tiene, pero no lo han invitado jamás porque nosotros lo único que hace mi hijo es avergonzarlo o lo dejan a un lado, no lo tienen en cuenta porque él no se queda quieto, él no se queda quieto, él no se queda quieto y es el único término que por ahí lo encuentran. Entonces esto nos ha afectado, decía ella, emocionalmente. Hay otras personas que inclusive matrimonios que se han separado porque tal vez un padre no pudo aceptar, un padre como también puede ser una madre, ojo, no pudo aceptar que su hijo tenga este trastorno y de cierta manera hasta han sentido vergüenza. Pero vamos a adelantarnos un poquito más en lo que es la explicación teórica.
¿Cuáles son las características principales? Bueno, como le dije, la inatención, responde sin pensar. ¿Vino la luz? No, pero no se detuvo a pensar si vino la luz o realmente aún no hay luz. Entonces responde sin pensar. La interrupción continua entre dos adultos, entre dos personas, donde él no es parte de esa conversación, bueno, él lo interrumpe continuamente, o tal vez una madre que quiere mirar la tele o que está con el teléfono, bueno, él continuamente interrumpe, es impulsivo, lo hace todo por impulso. Por ejemplo, si van a cruzar la calle, él ni siquiera se detiene a mirar cuál es el peligro que puede haber el cruzar la calle. Él se manda y lo cruza sin mirar hacia ningún lado. La gran dificultad que tienen de permanecer sentados, no pueden estar sentados, y si están sentados están inquietos, se están rascando, se están pellizcando, se frotan la ropa, o sea, no hay, es muy difícil para ellos permanecer quietos un segundo de sus vidas. Permanecer quieto es algo increíble, pero en ellos es totalmente hasta natural que ellos estén desde esa forma. El movimiento constante, bueno, la hiperactividad y los olvidos frecuentes, así como también ellos no piensan cuando van a contestar, también en ello es normal ese olvido frecuente. ¿Vino tu papá? No sé, no me acuerdo. O contestan, sí vino, pero lo hacen de nuevo, contestando algo que no pensaron, algo que no saben, algo que no se detienen, y lo hacen por inercia. Y la dificultad para sostener la atención. Por eso cuando nosotros vamos a tratar con niños que tienen TDAH, una de las cosas que debemos hacerlo es tenerlo al niño enfrente y decirle, mírame cuando te hablo. Intenta mirarme 2 segundos. Necesito que te vaya y me traigas el vaso que está arriba de la mesa, por ejemplo. Entonces no puedo decir, vamos, tráeme el vaso que está en la mesa, porque ellos no lo van a comprender, no nos van a hacer caso y ni siquiera nos van a escuchar. Entonces, aunque nos cueste trabajo, aunque nos lleve muchísimo más tiempo, necesitamos por ahí decirle, escúchame lo que te voy a decir, mírame, quiero que vayas al comedor y me traigas el vaso que está en la mesa. Entonces, nosotros como acompañantes terapéuticos, como agente de salud, como docente que tal vez pudiéramos tener un niño en nuestras aulas que tenga este tipo de trastorno, necesitamos esa conexión visual de un segundo, porque muchas veces intentamos tener esa conexión, pero el niño simplemente no se conecta a mi mirada. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre TDAH y TEA? La diferencia y las similitudes. Como similitudes es que ambos trastornos presentan por ahí características bastante parecidas. Por eso, justamente, hace poco escuchaba la radio y le escuchaba a una señora de la provincia de Formosa que decía que su hijo tiene 10 años y fue diagnosticado con TEA, pero que al principio ella la habían diagnosticado primero con TDAH. Habían confundido los tipos de trastorno. Le habían dicho que tenía TDAH hasta que después fue a ver a otro especialista. Ella se empezó personalmente, se empezó a averiguar sobre el TDAH nada más, y había cosas que no coincidían en sus niños, y decidió una segunda opinión y no era TDAH, era TEA. ¿Por qué?
confundieron las características, confundieron y solamente se quedaron con que él no prestaba atención, que no era inquieto. Entonces, si bien son características del TEA, pero hay algunas diferencias. En TEA lo que predomina es la comunicación, las alteraciones que hay en esta comunicación. Esto predomina en TEA. En TEA es aún más difícil porque el niño no hace este contacto visual que estamos esperando. Entonces es mucho más difícil. Hay muchísimas alteraciones comunicacionales. En el TDAH predomina la autorregulación conductual, o sea, este niño que es inquieto es mayor que lo que es en TEA. Ojo, en TEA si bien ellos también andan, caminan, van, vienen, acomodan las cosas, pero se lo puede sostener, a no ser que estemos hablando de un tipo de autismo que es violento, que eso es otra cosa. Pero hablando de manera generalizada, de manera macro, el niño tiene como estas autorregulaciones conductuales, pero se lo puede sostener. Cuando digo se lo puede sostener, me refiero a que se lo puede controlar. Hay niños que tienen autismo donde que uno le puede hablar bien, por más que ellos no hagan el contacto visual, a veces nosotros le sostenemos de la mano, vamos a un negocio, le tenemos de la mano, le decimos no toques nada, dame la mano, y el niño se lo controla. Cuando no es violento, se lo controla. Pero en el TDAH ellos te van a soltar las manos, van a ir. Vos miraste el precio allá de una góndola, es tu hijo, ya está cruzando la calle, o sea, y le agarras de las manos y ellos te van a estar jalonando la mano para no sostenerte, o sea, esa es la diferencia que es bastante visual, es bastante fácil a mí entender para alguien que es observador, entender si es TEA o es TDAH. Y ambos pueden coexistir. Ambas características también pudieron llegar a presentarse. ¿Cuáles son los criterios de diagnósticos generales? Dice, por lo general estos síntomas se dan antes de los 12 años, o sea, antes de los 12 años ya se puede diagnosticar. Hay presencia de entre dos o más contextos, o sea, no es un tipo de conducta que solo se va a ver en el hogar, sino que es un tipo de conducta que se va a ver en la escuela, en el club, en la casa, ni que hablar, sino que se va a ver en todo lugar. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases de madres que dicen, mi hijo en la escuela, gracias a Dios, es un santo, se porta re bien. Ahora en mi casa, ay Dios mío, lo que es en mi casa. Porque es su hijo, es su casa, está rodeado de gente en el que él se siente cómodo. Ese es su lugar. Pero sabe comportarse en el afuera, que me parece genial que sea así. Un niño que tiene TDAH va a ser el mismo. Así como es en su casa, así va a ser en la casa del vecino, así va a ser en la casa de la abuela y así va a ser en la escuela. Es exactamente el mismo. No tiene esa autorregulación, no tiene ese límite puesto por él mismo. Es exactamente igual. Y otro criterio de diagnóstico es que a este niño, cuando se le va a realizar este tipo de diagnóstico, donde uno va a decir, sí, tiene TDAH, pero no lo hacemos nosotros, sino el profesional a cargo, se también lo hace mediante una evaluación interdisciplinaria. Bien, acá viene lo nuestro. ¿Cuál sería nuestro rol del acompañante terapéutico? Ya tenemos nuestro niño, ya sabemos que el diagnóstico es TDAH. Bueno, ¿cuál es mi rol como acompañante terapéutico? Primero que nada, lo que hablamos allá cuando recién nos conocimos. Primero tiene que ver con ese sostén emocional.
voy a hacer primero ese chaleco. Obviamente a ellos no les van a gustar que nosotros lo estemos abrazando. Tampoco vamos por la vida abrazando todo el mundo y todo el tiempo. Pero es una manera de conceptualizar también nuestro rol. Pero nuestro rol técnico y profesional es que somos agentes de salud preparados y especializados para la contención del paciente, que además tenemos y conocemos una base en psicología. Somos ese sostén emocional, tenemos que organizarles rutina. Hay acompañantes terapéuticos que buscan rutinas que de cierta forma cansen al paciente, al niño, al adolescente con TDAH, justamente para que después pueda descansar y pueda dormir bien y que también la familia pueda descansar, porque no es fácil tener a un niño que tiene TDAH, no es fácil. Como todas mamás teniendo una vida normal con niños, llamémosle sin esta condición, nos cansamos. Cuanto más el cansancio de las personas, de las mamás, de los tutores, de los papás que tienen niños con esta condición. Entonces tenemos que organizarle rutina, y la rutina no es darle el celular. La rutina no es que mire dibujito, jueguito en el teléfono. Esa no es su rutina. Y lo va a estar haciendo, lo va a mirar, pero no va a quedar. Va a estar con el teléfono y va a estar tocando la luz, va a estar tocando el enchufe. O sea, esa no es la rutina. Pero nosotros como acompañantes terapéuticos debemos organizar y buscar cuáles son las rutinas necesarias para ese niño. Por ejemplo, ir a un club que trate de tener algún tipo de deporte, que podamos ir a caminar, que podamos ir, que tratar de alguna forma de tener, dependiendo de la edad, por ejemplo, dibujos donde que él pueda pintar, más allá que va a ser también difícil porque te va a pintar una manita, una remerita y va a saltar y se va a ir, tenemos que volver a traer y que continúe. Somos esos mediadores entre la sociedad, entre niño, sociedad, paciente, niño, familia, niño, pero nosotros somos ese mediador social. Y nuestro trabajo como mediadores también es realizar un tipo de trabajo en conjunto entre la familia y la escuela. ¿Cuáles son nuestras estrategias de intervención? Nuestra estrategia de intervención es que contribuimos, hacemos contribuciones claras y breves. Tenemos que tener ese refuerzo positivo porque, como dije, hay un desgaste emocional en la familia, pero nosotros tenemos que ser esa carga de energía, tenemos que ser ese refuerzo positivo, ese cable a tierra para la familia de decirle, sí se puede, podemos sacarlo adelante, se puede avanzar con él, él es un niño, una niña inteligente, podemos. El uso de apoyos visuales y fragmentarle tareas, que tiene que ver un poco también con esta rutina planificada de ejercicios o de actividades para nuestros pacientes. Manejo conductual. El manejo conductual en cuanto a la conducta del niño, cómo nos manejamos con él con respecto a su comportamiento, a su conducta, es que tenemos que anticiparnos a los cambios. No quiere todo, si nosotros todos los días por ahí no amanecemos bien, a veces hay días que amanecemos medio torcidos y otras veces que estamos re bien, que amanecimos pum para arriba, como yo digo siempre, ellos también. Entonces nosotros debemos anticiparnos a esos cambios. Hay niños que son sumamente agresivos, otros que son violentos, otros que son llorones, pero nosotros debemos anticiparnos a ese cambio y estar preparados para lo que puede venir. Y aparte también el contexto en el que vive este niño. Debemos establecer los límites claros, más allá de que somos sus acompañantes, de que vamos a trabajar con ellos, de que los vamos a acompañar, de que vamos a estar ahí para ayudarlo, pero debemos establecer cuáles son esos límites claros. Y
debemos ser positivos, tenemos que tener un tiempo con ellos de positivismo. Vos podés, vos lo vas a lograr, vení, quedate, pintá, vamos a terminar este arbolito de pintar, dale, vos podés hacerlo, yo te ayudo, yo estoy con vos. O sea, tenemos que ser también personas positivas a su lado, porque si nosotros por ahí como profesionales estamos apurados por la hora, estamos mirando el reloj cada rato, bueno, así nomás, bueno, mañana continuar, tampoco estamos ayudando de esa forma. Todo esto que hemos hablado, por más que tengamos un niño con estas características o un paciente con estas características, tiene efectivamente un impacto emocional. ¿Y cuál es este tipo de impacto? Una baja autoestima. Son niños que en algún momento se sienten con que no me puedo controlar o porque soy así, nadie me quiere, nadie va a querer ser mi amigo. En la etapa de la adolescencia, por ejemplo, no soy aceptado, ¿quién me va a querer acompañar? ¿Quién va a querer ir a un lugar conmigo si yo soy de esta forma? O sea, este niño comienza a tener esta baja autoestima. Son niños que se frustran continuamente cuando comienzan a tener uso de razón de esta realidad en la que viven, se sienten frustrados. Obviamente la dificultad social, ¿no? Y la gente ignorante que por ahí no comprende, no entiende que él no es así porque quiere, sino porque él tiene una condición. No, a este no lo vamos a invitar, no, a este no lo vamos a llevar porque este va a venir, va a romper todo, va a patear, no se queda quieto. Entonces, mejor lo dejamos a un lado. Bueno, entonces hay esa dificultad social, no solamente con él cuando lo comprende, con la familia, y en la familia también provoca estos tipos de síntomas. Y necesita de esa validación emocional. Necesitan validar lo que sienten, necesitan de cierta forma, hasta buscan o intentan tal vez llegar a ser aceptado, que conozcan, o los padres mismos, tal vez ellos no lo dicen, pero sí los padres, los tutores que están alrededor tratan por ahí de dar explicaciones de lo que él tiene. Tal que lo va a comprender, tal que no lo va a comprender, porque continuamente hay como este interjuego de validación. Y bueno, como conclusión de todo lo que hemos hablado, es que el niño que tiene este tipo de trastorno requiere una comprensión y un abordaje integral. Requiere que la gente que lo rodea se pueda armar de paciencia, así como ellos, al conocer este tipo de diagnósticos, se armaron de paciencia. Y el acompañante terapéutico es la figura clave para la inclusión. El acompañante terapéutico es la figura clave para la inclusión, y podemos realizar intervenciones tempranas que mejoren su pronóstico. Cuando hablamos de intervenciones tempranas, hacemos referencia a la estimulación temprana, que también es necesaria. El niño necesita tener un estimulador de 0 a 6 años, y esto lo hablo con conocimiento de causa, porque continuamente he visto, hemos tenido niños en el gabinete donde trabajamos, teníamos niños que continuamente tenían este tipo de diagnóstico y han mejorado, pero cuando la estimulación se realiza en la primera etapa, de 0 a 6 años. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Y también nos brinda a nosotros como padres las herramientas que necesitamos para poder afrontar esta situación. Pero el acompañante terapéutico acá es imprescindible, porque hay padres que desconocen tal vez cómo obviamente nadie nace sabiendo, nadie está preparado para tener a lo mejor un niño con estas características. Por más profesional que un padre pudiera llegar a ser, recién es como un balde de agua fría seguramente cuando te dan un diagnóstico así, porque sabes lo que se viene. Pero una intervención temprana mejora el pronóstico. No podemos decir, bueno, con el tiempo, no. Tenemos que hacerlo. Cuanto más temprano lo hacemos, mejor, porque es allí donde vamos a dejar las primeras marcas
en este paciente, en este niño o niña. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Nuevamente pedirles disculpas por la demora. Así que espero que lo hayan comprendido y cualquier cosa los leo en los comentarios. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto y que tengan buena jornada. Hasta la próxima.